6 millones de pacientes en todo el planeta que sufren de Parkinson y miles en el Uruguay. Y para hablar sobre esta patología hemos invitado al principal referente del Uruguay, al doctor Ricardo Bussó, que es el director del Centro de Parkinson de nuestra Facultad de Medicina. Queridísimo doctor Ricardo Bussó, un placer. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa que se trata con tanta profesionalidad temas de esta naturaleza. Gracias, Ricardo. ¿Qué es el Parkinson para la teleaudiencia? El Parkinson es una enfermedad, o por supuesto neurodegenerativa, es decir, que en los cuales es una enfermedad que como concepto es una enfermedad más sorprendentes y complejas actualmente. Porque es una enfermedad donde se van perdiendo neuronas, se van perdiendo transmisores químicos del cerebro que desempeñan muchas funciones. El problema es que a medida que se van perdiendo las neuronas cerebrales, cuando se llega a una pérdida de un 30% de las neuronas cerebrales que producen una sustancia química llamada dopamina, es decir, cae la concentración de sustancias químicas del cerebro de la dopamina en un 70%. Sí. Al caer en un 70% aparecen los signos clínicos clásicos de la enfermedad de Parkinson. O sea, los trastornos del movimiento, temblores, la lentitud, temblores, rigidez. Signos cardinales típicos de la enfermedad de Parkinson cuyo diagnóstico sigue siendo clínico, pero hay que recordar que cuando ocurren esos signos que llevan a la consulta con el médico, el paciente internamente comenzó su enfermedad de Parkinson sin darse cuenta, unos 5 o 10 años antes. 5 o 10 años antes. Ricardo, ¿qué papel tiene la genética? ¿Qué incidencia tiene que mi padre y mi madre, digamos, hayan tenido Parkinson? Bueno, factor hereditario. Ahí está. En el mundo entero hay una frase que se dice síndrome de riesgo de Parkinson. Ajá. O sea, significa, por ejemplo, ¿quiénes tienen riesgo de tener enfermedad de Parkinson? Dentro de los síndromes de riesgo o los argumentos que nosotros utilizamos para ver cuáles son los que tienen riesgo de tener enfermedad de Parkinson, reina la parte genética. La parte genética. Hay 20 genes identificados actualmente en la sangre que tienen mucha importancia la identificación del gen porque determina, es decir, si la paciente tiene riesgo de tener enfermedad de Parkinson, la parte genética determina también cómo va a ser su Parkinson, si va a responder a medicación, qué forma va a tener. Pero hay una situación muy importante. Realmente el antecedente de la enfermedad de Parkinson establece el riesgo de acuerdo a la edad de que tiene su progenitor. Sí. Si yo tengo un paciente que tiene una duda si puede desarrollar una enfermedad de Parkinson, es decir, porque tiene familiares, hay un hecho muy importante, es a qué edad comenzó clínicamente su padre los síntomas de Parkinson. Claro. Si comenzó por debajo de los 40 años, el padre 40 o un poco menos, como existe su enfermedad de Parkinson, los hermanos y los hijos tienen un riesgo del 50% de tener la edad de la enfermedad. Es ahí donde los aspectos genéticos. Si la enfermedad de Parkinson comenzó como habitual por encima de los 65 años de edad, es decir, los hijos o los hermanos del paciente en muy baja incidencia tienen Parkinson. Doctor, ¿no es frecuente entonces que aparezca antes de los 60 o 65 años o se dan casos más tempranos? Bueno, en general, por debajo de los 40 años se llama Parkinson de inicio precoz. Ajá. Y por debajo de los 20, Parkinson juvenil. Precoz son un 15% y un 5% son juveniles, lo que nosotros recordamos que hemos tenido en el hospital de clínicas, Parkinson de 16 años de edad. Parkinson de 16 años. Con el padre que tenía 32 años de edad cuando tenía Parkinson. Claro. Ese es un factor de riesgo. Claro. De una documentación genética. Claro, claro. Ricardo, esto le interesa mucho, obviamente, a la teleaudiencia. ¿Qué avances se han dado en los últimos años y en los últimos meses en materia de tratamiento, de abordaje terapéutico? Tengo entendido que es diferenciado según las etapas. La enfermedad de Parkinson es típicamente la enfermedad de medicina personalizada. Nunca hay dos iguales. No hay dos Parkinson iguales. James Parkinson en el año 1817 le puso el nombre de él a una enfermedad, es decir, pero en general son siempre diferentes. Hay 4 etapas en la enfermedad de Parkinson. 4. Una etapa premotora, 5 o 10 años antes de que comience la enfermedad de Parkinson, que se manifiesta a veces por trastorno de la olfacción, constipación, depresión, alteración del sueño, que es la etapa premotora. En esa etapa premotora hay mucho entusiasmo en detectarla para introducir medicamentos. La segunda etapa es la etapa motora estable,
es la etapa llamada de luna de miel, que toma la medicación y marcha bien. Sí. Después viene la etapa motora fluctuante. Tercera. Esa etapa motora fluctuante es donde vienen los nuevos medicamentos vía oral, los nuevos medicamentos inyectables, las bombas que se inyectan en el estómago y la cirugía de la enfermedad de Parkinson. Y después la última, la etapa avanzada, es un enfermo dependiente que depende de otras personas, en los cuales ahí es muy importante, es decir, los cuidados generales, los programas, la rehabilitación, la actividad física. Muy bien, vamos al consultorio virtual entonces. Vamos con la primera consulta a nuestro experto invitado, el doctor Ricardo Busó. A mi padre le diagnosticaron Parkinson y es una persona joven de 55 años. Quisiera saber, has hablado recién de esto, si es hereditario y qué puedo hacer para prevenirlo. Marcos pregunta. Bueno, esa pregunta, hay 65 años, es una edad intermedia, puede ser la edad habitual del Parkinson, pero es un hombre joven. Es decir, en esa situación, para ver qué chance tiene la familia de esto, se puede hacer varias cosas. Es decir, es necesario ver la parte, interrogar al familiar para ver la parte genética, hacer un árbol genealógico, y se puede también recurrir a lo que se llama un diagnóstico molecular. Un diagnóstico en la sangre, determinar si tiene la mutación genética del Parkinson. Y eso indica, es decir, que si es negativo, no va a tener. Si es positivo, puede desarrollarlo o no. Se puede hacer un diagnóstico molecular. Gracias, doctor. Vamos a la segunda consulta esta mañana para nuestro invitado. Mi abuelo vive con nosotros y está cada vez peor. Mi madre no da abasto con los cuidados. ¿A dónde podemos pedir ayuda? Tengo miedo que se enferme. Juana de Colón. Ricardo. Bueno, hoy hablamos de las 4 etapas del Parkinson. Sí. 1, 2, 3, 4. Es la etapa avanzada. Es la etapa de un enfermo dependiente. En esta situación hay que recurrir sobre todo primero al asesoramiento médico y a las asociaciones de pacientes con Parkinson, a programas específicos de rehabilitación del Parkinson, como tiene la Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas. Es decir, en realidad, educar a la familia y a todo el contexto de cuáles son los mecanismos para tratar estas situaciones, porque hay una enorme cantidad de complicaciones, como por ejemplo las caídas, es decir, que se pueden prevenir con unos cuidados específicos. Muy bien. Doctor Ricardo Busó, un placer de haberte tenido como otras tantas veces en Desayunos. Muy buen viaje porque sé que te vas pasado mañana al Congreso Mundial en Vancouver y bueno, y nos vas a traer obviamente de Canadá las últimas novedades en materia de terapias para el Parkinson. Muchas gracias por la invitación. Esperamos tu retorno. ¿Cómo no? Y nosotros seguimos y nos vamos